Buenos días. Este vídeo es para informar un poco la diferencia entre las porcelanas de Aradia Shop, que son distintas de las porcelanas que podéis encontrar en comercio o las que podéis hacer en casa. La primera diferencia son que todas las porcelanas de Aradia Shop, por el momento hay estas 4 y la ligera, hay 5 ya en la tienda. La primera diferencia es que son porcelanas hechas en frío, con recetas en frío, sin calor, sin microondas, sin cocerlas en sartén. Son recetas completamente en frío. ¿Por qué son en frío? Porque con el calor el pegamento, el PVA, que es el pegamento de carpintero que normalmente usamos para hacer la porcelana cocida, se plastifica y plastificándose se queda plasticoso, se vuelve plástico y entonces pues queda esa textura como de plástico, que a mí pues para las flores no creo que vaya bien, no me gusta y no creo tampoco que vaya bien para hacer flores realistas. Otros ingredientes que llevan la Ultraflex, ahora hablo de la Ultraflex, esta es la porcelana tradicional que hablaremos en otro vídeo. Hablo de estas tres más la ligera. Lo que lleva la Ultraflex que la hace flexible es, aparte, una mezcla de pegamentos de varios tipos, entre ellos pues pegamento, por ejemplo, lleva una pequeña porcentaje de PVC que la hace pues más gomosa y más flexible. Pero lo que le da el toque flexible cuando se seca es este flexibilizador, que es una mezcla de aceites con un sal precipitado, es una receta pues mía, y este flexibilizador hace flexible cualquier tipo de porcelana. De este también hablaremos en otro vídeo. Bueno, que sepáis que estas tres, las Ultraflex, llevan todas este aceite flexibilizante. Otra diferencia que las hace es que no siendo cocidas, pues el espesante, como la maicena, pues sin el calor, sabemos todos que la maicena sin el calor no se activa. Así es que lleva un espesante de cocina molecular que se activa sin calor. Otra cosa que lleva solo la petalosa, la cremosa no, lleva una celulosa de fibra muy corta o fibra de bambú molida más veces, o sea, para que sea lo más fina posible. Y lleva otros tipos de harina de cocina molecular. Lleva una mezcla para que el pétalo, o se ha visto también que para las figuras, quede una porcelana como más aterciopelada y menos con efecto plástico. Estas son las diferencias entre las porcelanas de Aradia Shop y las porcelanas tradicional que encontramos en comercio. No son cocidas. Ahora vamos a ver la diferencia entre, por ejemplo, la petalosa y la cremosa, que son las dos ahora que son las que están vendiendo más. La petalosa la tenemos en color natural y en blanco. El blanco lleva muy poquito pigmento porque así permite pues hacer colores pasteles. Lleva ese poquito que permite de quitarle la transparencia a la petalosa normal. Ahora vamos a ver las diferencias entre la petalosa y la cremosa. La cremosa es una receta muy básica, con muy pocos ingredientes, y que sale bastante económica, por lo que es muy aconsejada para gente, por ejemplo, que trabaja pues a gran escala, ¿no? Pues que hace mercados, que vende, que hace figuritas para vender. Es muy buena porcelana, sin tener ingredientes que tienen un coste muy superior, y que yo la aconsejo más, pues por ejemplo, si tenéis que hacer flores, por ejemplo, quedan con esta textura,
sea, quedan flores absolutamente flexibles. Quedan con una textura muy bonita. Estas tienen 2 años y son las primeras que se hicieron con el prototipo de Ultraflex. Muy flexibles, como podéis ver, las nervaduras muy evidentes, y estas son las primeras pruebas que se hicieron. Para las figuras igual. Bueno, estas son caras bastante feas, pero bueno. Para ilustrar lo que tenemos que ilustrar, pues va más que bien. Como veis, es una porcelana que queda muy aterciopelada. Mantiene muy bien, hasta en miniaturas, mirad. Hasta en miniaturas mantiene muy bien lo que son las marcas. Y pues vamos a explicar la diferencia entre las dos porcelanas. Empezamos con la petalosa. La petalosa, como os he explicado, lleva ingredientes de cocina molecular y lleva ingredientes bastante raros, entre comillas. Cuando cogéis la porcelana notaréis que tiene un aspecto como terroso, pero es normal, ¿eh? Es normal, no está dura, no está seca. Este aspecto se debe a que esta porcelana contiene muy poca humedad, lo que le da que sea que las marcas no haya que retocarlas tantas veces, y que sea la porcelana, comprobado con el menor retiro, se encoge, es la que encoge menos de todas las porcelanas que hay en comercio y que se hacen a casa. No os asustéis por esta consistencia, porque es completamente normal. Se debe, ya os digo, a la poca humedad, a la fibra de bambú que contiene y a una serie de elementos que le dan, dijéramos, este parecer seca. Pero es una porcelana que va activada con masajeando y con el calor. Entonces se masajea, se amasa hasta lograr una consistencia que se puede trabajar. No es una porcelana que tirando se alarga, no, porque a mí lo que me interesa es que sea flexible cuando se seque, no ahora. A mí esto que haga que se haga hilos, pues no me interesa. Como veis, ha cogido una consistencia muy bonita. Y ahora os voy a hacer la prueba de bueno, pues vamos a hacer la prueba con moldes. Esto vale para cualquier molde. Por ejemplo, esto es un molde, pues no sé, lo he cogido, no sé por dónde es. No sé si podéis ver que ha marcado perfectamente. Mirad. No se pega al molde. Ha marcado perfectamente. Luego al final os haré la prueba de afinado con la masa, de hacerla lo más fina posible. Este, por ejemplo, es un molde ¿veis? Se queda marcado perfectamente y en ningún momento se pega. Vamos a hacer este osito. Mirad. Bueno, el molde está un poco feo, pero bueno.
y no se pega. Luego, al final del vídeo, porque tengo que ir a coger el plástico, os voy a hacer lo de alisarlo. Bueno, la petalosa está aquí y ahora vamos a ir con la cremosa. La cremosa es lo mismo, se presenta también, ahora, se presenta también, dijéramos, dura y seca, pero tiene el mismo procedimiento que la petalosa. Como veis, amasando, pues cambia la consistencia. Más la amasáis y mejor se queda. Tiene una consistencia muy bonita. Esta masa es con ingredientes bastante básicos, por lo que el costo es realmente bajo. Vamos a probar también con los moldes. Esta es un poquito más blandita que la petalosa. Como veis, es más blandita. Y marca también perfectamente. No sé si se ve. Este es un molde de esos blanditos y sale sin ningún problema y no se pega. Lo que tienen estas masas, que es obra del flexibilizador, es no pegarse. No necesitamos ni maicena, ni polvos de talco, ni aceite Johnson's, nada para que se nos pegue al molde. Así que, como veis, la textura es cada vez más blandita, más cremosa. Y ahora, si la tiramos, sí que empieza a hacer un hilito. ¿Veis? Ya no es terrosa como al principio. Y si la seguimos amasando, pues llegará un momento en que nos hará un hilo más largo. Los problemas de estas dos masas. Puede, por ejemplo, que como esta, yo la he dejado un poco, porque es que tienen un secado bastante rápido. Yo esta la he dejado un poco fuera y se me ha secado un poco, porque se seca bastante rápido. Bueno, pues si la encontramos muy dura para nuestro gusto o muy seca, le ponemos, a mí me gusta la Nivea, pero le podemos poner cualquier crema, pues que sea un poco grasa, y seguimos amasando, o si la queremos más blandita. Amasamos hasta que tenemos una consistencia otra vez, ¿veis? Otra vez pues blandita. Esto es con todas las Ultraflex. ¿Veis? La tenemos ahora bastante bien para trabajar. Es una pasta bastante seca de todas maneras, porque la humedad está reducida al mínimo para que se pueda trabajar bien y para que se reduzca lo menos posible. Por ejemplo, para modelado, pues se modela muy bien, porque mirad, se trabaja muy bien. O sea, permite... A ver si se ve bien.
es muy bonita de trabajar, muy agradecida, es una pasta muy agradecida. Y como veis, bueno, yo soy bastante mal haciendo caras, pero como veis, podéis consiente hacer de todo y fácilmente. Aquí le podemos poner los ojos, ha quedado una cara bastante terrible, pero bueno, era para que veáis cómo se comporta en el modelado. Y como veis que la estoy trabajando, pues cada vez se va haciendo más blandita. Yo aquí tengo una cremosa que la tengo fue una de las primeras pruebas, la tengo ya desde hace un par de meses. Y fue una de las primeras pruebas que hice para ver cómo quedaba. Es muy blandita, ya no la hago tan blandita porque no se trabaja bien. Una porcelana sí, vale, es bastante chiclosa, pero no se trabaja bien, no es una porcelana que se trabaje bien. Entonces os la he puesto como ejemplo si está muy blandita. Pues podéis usar maicena, podéis usar polvos de talco. Yo uso E675 porque es uno de los ingredientes de la masa y bueno, lo tengo en casa y pues lo uso. Pues nada, ya os digo, como es una receta en frío, pues la podemos seguir trabajando una vez que ya esté, dijéramos, completamente amasada. Yo le añado ahora o polvo de talco o maicena o lo que sea hasta que, y como veis, pues ya está más dura. ¿Que la quiero más dura? Pues ala, más polvo de talco, maicena o espesante. Tiene un color muy bonito, es translúcida. Otra cosa que para pigmentar estas, para pintar estas masas o para colorear lo que son la masa, la podéis colorear teñir con óleo o acrílico. No se reseca tanto el acrílico como otras masas. Las masas hechas en casa con el acrílico se resecan más. O con acuarela si queréis. Por ejemplo, yo este amarillo lo hice con acuarela para que me quedara un poquito translúcido y luego está matizado con pan pastel. Con pigmentos, ahora tenemos en la tienda una línea de pigmentos muy buena que, bueno, os hablaré en otro vídeo para que este no se haga eterno. Y la podéis teñir con cualquiera, la podéis matizar con pan pastel si queréis, o con pigmentos, o con sombras de ojos, o con lo que queráis en polvo, porque al no estar cocida el pegamento no se hace plasticoso, entonces es una masa bastante porosa que coge bien el pigmento en polvo. La conservación. Para conservar este tipo de masas, son unas masas que se secan muy rápido. Como veis, esta ya empieza a estar ya bastante, a perder la poca humedad que lleva. Son masas que secan muy rápido y son ideales, pues por ejemplo, para quien tiene que hacer cosas para vender, que tiene que hacer mucho producto. Y la petalosa seca más rápido que la cremosa seca más lento. Y para conservarla, pues yo he visto que el mejor resultado que me ha dado ha sido coger lo que os ha sobrado de pasta, untarla con aceite Johnson's o con un aceite de masaje y envolverla herméticamente en un film de cocina. Y luego todo esto meterlo en una bolsa, o en una bolsa de cierre hermético, o un tupper de hermético siempre. Y os dura un montón de tiempo. Voy a buscar un momento el plástico para hacer la prueba nervadores. Bueno, aquí estoy de nuevo con el plástico y los instrumentos para hacer
la prueba de las hojas. Esta es la petalosa. Aquí tengo. Cojo un trocito después de haberla amasado, como os he explicado y todo. Aprieto bien para que no quede ninguna grieta y lo pongo entre los dos plásticos. Y hago una hoja finita. Mirad qué fina es. Es muy fina. La corto con el cortador. Y la aveno. Mirad qué definición que tiene. Como veis, no se pega para nada. Voy a hacer ahora lo mismo con la cremosa. Voy a coger un trocito de cremosa, de la dura, entre comillas, la que podéis encontrar en la tienda, y vamos a hacer lo mismo. Como veis, esta es más blandita. La amaso. Esta se aplasta con más facilidad. Tampoco se pega para nada. Mirad, sin necesidad de ponerle ni aceite, ni polvo, ni nada. Mirad qué finita. Corto. Y lo mismo, veno. Sale sin ninguna dificultad y esta es la hoja de la cremosa y esta es la hoja de la petalosa. Ya elegir la masa que más os guste y nada, eso es todo. Espero de no haber... Bueno, la última cosa que me parece que no he dicho es que la petalosa está en color natural y en blanco. El blanco lleva un puntito blanco aquí, es la misma etiqueta pero con un puntito blanco. ¿Qué la diferencia la blanca? Pues que lleva un toque de blanco para quitarle ese traslúcido que, pues por ejemplo, si tenéis que hacer muñecas o tenéis que hacer algo que tenga que ser opaco, pues que permita al teñir la masa que no quede traslúcido, o sea que quede bastante opaco. Y pues nada, si tenéis alguna pregunta, pues creo que lo he dicho todo. Os repito, no os asustéis si cuando abrís el paquete os la encontráis en este estado. La masa no está mal. Es simplemente una masa distinta a las porcelanas tradicionales. Mirad, basta que lo amasáis y se activan todos los productos de lo que están compuestas. Os repito, si necesitáis más dura o
o polvos de talco, maicena. Más blandita, crema Nivea, si la queréis un poco más cremosa. Eso es todo y nada, espero que no me he olvidado nada y buenos días.